Las causas de la mediastinitis es justamente la perforación esofágica. Es un tema que me ha tocado vivir en mi época cuando yo estaba de médico general en la clínica Colpi en el Agramont, donde tenía la oportunidad de trabajar como médico general. Es un cuadro de difícil resolución, el paciente ha llegado a fallecer. Es bastante interesante la etiología de la perforación esofágica, como se van a dar cuenta. La primera descripción que se ha hecho de una perforación y un tratamiento de esófago ha sido en 1870. Justamente Bill Zott, que es considerado uno de los mejores cirujanos de la época, han descubierto han hecho la descripción de la primera resección y la reconstrucción de esófago. En 1913, Torek describe el primer procedimiento esofágico realizando un bypass desde el segmento proximal del esófago en contacto directo con el estómago. Ha hecho una gastrostomía y este paciente milagrosamente ha vivido durante 17 años. Entonces ya desde 1913 tenemos los primeros procedimientos para intentar salvar a pacientes con trastornos del esófago. El esófago, no vamos a entrar en una anatomía detallada, sino aquello que más nos importa, se llama anatomía quirúrgica. Pues mide entre 25 centímetros. Se extiende desde la T6 hasta la T11. Está irrigada por ramos de la tiroidea inferior, los bronquiales, aórticos, intercostales. Se divide básicamente en un segmento esofágico, un segmento torácico y un pequeño segmento abdominal. ¿Cuáles son las causas de una perforación esofágica? Se dividen en tres: pregunta de examen, iatrogénicas, espontáneas y traumáticas. Las iatrogénicas son aquellas que con mayor frecuencia se presentan por procedimientos endoscópicos, dilatación esofágica, instalación de sonda gástrica, escleroterapia en el caso de las hemorragias digestivas altas por varices esofágicas, la presencia de prótesis y los procesos quirúrgicos. Las espontáneas ya están relacionadas a cuadros un poquito más raros, si se quiere, como el síndrome de Boerhaave, la esofagitis infecciosa, cuerpos extraños, la ingesta de cáusticos y los traumas por accidentes por armas blancas. Este es un estudio que se ha realizado en los análisis de cirugía torácica. Vean ustedes las causas. Esto es un porcentaje de causas de frecuencia en estos pacientes. La primera causa de mortalidad o causa de perforación esofágica resulta ser la iatrogénica, la que hacemos en el hospital. La segunda causa espontánea y la tercera causa por la ingestión de cuerpos extraños. Esos son los tres elementos que tenemos que... Y vean, las lesiones de esófago por trauma están en cuarto lugar, o sea, no son tan frecuentes como pensamos. Accidentes con arma blanca, asaltos, accidentes automovilísticos no son tan frecuentes como aquellas que nosotros causamos. Por lo tanto, ahí hay que observar, ¿no? Hay que ser más cautos en los procedimientos que estamos haciendo. La mortalidad, este es un estudio, del mismo estudio que lo he traspolado, pues la mortalidad está en un 39% cuando es espontáneo. Y el espontáneo estaba en segundo lugar. Hay más mortalidad cuando se trata de una perforación espontánea, seguida de la iatrogénica y la traumática. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, en la traumática es menor la mortalidad porque el paciente ya viene con su corte, lo han apuñalado en la columna cervical, sabemos dónde está la lesión e inmediatamente podemos realizar un procedimiento quirúrgico u observacional. En cambio, en el espontáneo, por ejemplo, en un paciente que tiene un cáncer, una tuberculosis esofágica, pues el proceso inflamatorio va deteriorando más el tejido. Ya cuando está muy deteriorado, se perfora. Entonces nosotros ya queremos hacer algo, pero el deterioro del tejido ya no es vial, ya no es vital, ya no es viable hacerle un procedimiento. Por lo tanto, la mortalidad es mayor. A eso se refiere. La mortalidad es mayor cuando se trata de una perforación torácica seguida de la perforación abdominal, y la perforación cervical es mucho menor. Y eso debido al acceso que se tiene.
nos es más fácil operar un esófago perforado a nivel cervical, por eso la mortalidad es más leve que una perforación a nivel torácico. Por ejemplo, es una perforación a partir de un divertículo de Senker. Entonces se hace la exéresis. Acá se hace se localiza el divertículo de Senker. A partir de un procedimiento local se retira. Lastimosamente, durante el procedimiento se realiza una perforación endoscópica. Vean ustedes, esta es una de las causas iatrogénicas que habíamos comentado. La cirugía laparoscópica, el paciente ha ingresado por un procedimiento de funduplicatura de Nissen. Durante el procedimiento de funduplicatura, que básicamente se lo realiza para enfermedades de flujo gastroesofágico, se perfora el esófago cervical. Por lo tanto, una cirugía laparoscópica es iatrogénica en el caso de perforación esofágica. Cuando se tiene un divertículo por cirugía endoscópica, también se lo puede retirar. Vean, acá está el divertículo. Vamos a hacer una diverticulectomía endoscópica. Localizamos el divertículo, localizamos acá, estamos seccionando y aquí está la perforación. Pero como en ese momento hemos visto que hay una perforación, pues hacemos el cierre inmediatamente y a los siguientes días ya está totalmente normalizado. Otra de las causas iatrogénicas de perforación. Las prótesis y los stents. Pacientes en algunos casos por defectos de formación, por ingesta de cáusticos, pueden generar estenosis. Entonces, para eso, nosotros utilizamos diferentes tipos de implementos para intentar que ese esófago no se cierre del todo. Las prótesis autoexpansibles, los balones autoexpansibles, y esto que ven ustedes es una prótesis de esófago. Entonces, este de acá es un dilatador con balón. Existen diferentes tipos de dilatadores y la colocación de un dilatador, la colocación de una prótesis puede generar perforación esofágica. Si hablamos de las prótesis, pues digo de los dilatadores, hay dos tipos de dilatadores y esto es pregunta de examen, los de tipo bujía y los de tipo balón. Estos son los de tipo balón. Los de tipo bujía son una especie de clavos grandes, ahorita lo vamos a ver, provistos, son de dos tipos. Unos que son con guía, y esta guía pues es metálica o plástica. La guía metálica son las más agresivas, son las de Eder Puesto, y las de plástico son las de Savary Guillard. Y las guías no metálicas sin guía, que son las de bujía de mercurio, que no las tenemos. Las de guía metálica, las de Eder Puesto, lo manejan mucho en el gastro, y las de Savary Guillard la manejamos en el hospital obrero. Estas son las guías de Savary Guillard, son como unos clavos. Cuando tiene mucha estenosis el paciente, introducimos este primer dilatador. Introducimos, sacamos, se dilata un poco, y luego podemos introducir este que tiene mayor diámetro y así vamos dilatando. En el proceso de hacer la dilatación esofágica se puede generar perforación esofágica. Y este es uno de los que ustedes tienen que aprender, y esta pregunta de examen. Este es un paciente pediátrico al cual se le ha pedido a un interno de medicina que se le coloque una sonda nasogástrica. Procedimiento totalmente sencillo que hasta una enfermera lo puede realizar. Sin embargo, cuando está mal realizado, cuando hay mucha brusquedad durante el procedimiento, pues ocurre esto. Ingresa por el segmento nasofaringeo, faringe, y a nivel de C6 es que se realiza una perforación en el espacio prevertebral que habíamos hablado en la clase previa. Ingresa por aquí, baja por el espacio prevertebral, se va al pulmón, perfora el pulmón, perfora el diafragma y se introduce a estómago y nuevamente a cavidad pleural. Una perforación esofágica y abdomen.
Ojo, durante el procedimiento, ustedes son los que van a colocar cuando estén en el internado este tipo de dispositivos. No les vaya a ocurrir esto, el paciente ha fallecido por una sonda nasogástrica. Y cuando ocurra algún tipo, ustedes han colocado y sepan que está mal, hablen, porque en ese momento es que se va a poder resolver la perforación esofágica. Porque si lo dejamos esto así, va a generar un proceso local, infección. A las 3 semanas recién se van a dar cuenta de la perforación esofágica, ya va a ser muy tarde para el paciente, no se va a poder hacer nada. Algunos de los procedimientos raros que se presentan durante la perforación esofágica son el síndrome de Boerhaave, que no hay que confundir con el síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss generalmente se da en pacientes sinólicos que han generado mucha fuerza en el proceso del vómito y han generado disrupción del endotelio y una hemorragia en los segmentos distales de la mucosa esofágica. Entonces el paciente tiene vómitos sanguíneos secundarios a una ruptura de la mucosa del esófago distal. En cambio, el síndrome de Boerhaave está relacionado a una ruptura espontánea de cualquier segmento del esófago, no necesariamente los segmentos distales. La mayor parte se encuentra en el segmento torácico. Hay un signo muy, muy específico del síndrome de Boerhaave que lo pueden hacer la diferencia con el síndrome de Mallory-Weiss, que es el síndrome de Hamann. El síndrome de Hamann básicamente es un crujido que se siente en concordancia con los latidos cardíacos. O sea, mientras hay una sístole se presenta el crujido, mientras hay una diástole el crujido es menos evidente. Entonces eso es el síndrome de Boerhaave, característico de una perforación espontánea de esófago. Pregunta de examen. También hay otras causas, como habíamos hablado, la ingestión de cuerpos extraños, la traumática, la neoplásica. Los cuerpos extraños son los que más van a ver ustedes. Por ejemplo, las prótesis dentales de las ancianitas, que durante la ingesta de agua o alguna bebida, pues se ingresa directamente a su esófago. Los alimentos, la presencia de grandes huesos, hueso de pollo, espinas de pescado, medicamentos, tapacoronas, en el caso de los pacientes que han ido a beber, pues se meten la tapacorona para que levante e inmediatamente toman accidentalmente una tapacorona. La tapa de los bolígrafos en el caso de los pacientes pediátricos es muy importante que ustedes vean el antecedente. Las traumáticas, herida penetrante, trauma cesado por accidente automovilístico, barotrauma, en el caso de pacientes en terapia intensiva, y la ingestión de cáusticos, y las causas neoplásicas como el cáncer y los linfomas. Aquí vean ustedes lo más común en los servicios de emergencia. Lo más común es la presencia de cuerpos extraños. En este caso se trata de una prótesis dental. Vean, la paciente ha ingresado indicando que se ha tragado la prótesis. Hay un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio local. Todo lo que ustedes ven en amarillo es la prótesis. Se intenta retirar inicialmente hacia la cabeza, se está jalando, pero no se logra debido a que está muy incrustado la prótesis dental. Por lo tanto, se lo empuja hasta los segmentos distales, hasta el estómago, para evitar mayor lesión. Se está empujando hasta el estómago. Ya, ahí está en el estómago. Se lo va a retomar, evitando que los segmentos para agarrarse del diente, el segmento metálico, que es como una aguja, pues no entre en contacto con las paredes del esófago y obviamente pueda generarse perforación esofágica. Vean, ya lo ha tomado, ya ha agarrado el segmento metálico, lo va a traccionar. Vean cómo está en contacto directo con la mucosa esofágica. Ahí es donde estaba el cuerpo extraño. Y esa es la pieza que estaba en el esófago. Muy, muy común. Por lo tanto, el antecedente de la ingestión debe ser, ya eso ya depende más de ustedes.
el antecedente de la historia clínica. Este es un cuerpo extraño, también una, una prótesis dental que no ha sido posible retirar. La prótesis dental ha perforado en la parte lateral, las dos partes laterales del esófago, por lo tanto ya ha habido una perforación con proceso infeccioso, se ha tenido que retirar el segmento de esófago afectado. Aquí están las dos perforaciones. Y esto es porque ya no se puede hacer lo que hace unos momentos se ha hecho. Por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento debe ser inmediato. Esta es la presencia de un cuerpo extraño en el esófago, un alimento sólido, pan probablemente, no especifica la literatura. También es posible retirarlo durante las primeras horas. El hueso de pollo, hueso de pavo, puede generar también, cuando son demasiado grandes y no atraviesan el esófago, pues pueden generar perforación esofágica. A nivel de la columna cervical, las entidades nosológicas más frecuentes para perforación esofágica son las instrumentales, las iatrogénicas, obviamente, la presencia de cuerpos extraños y la presencia de trauma. El diagnóstico es mucho más sencillo que en una perforación esofágica torácica, debido a que acá ya el paciente te indica, la clínica es un poco más florida que la torácica o el abdominal, hay dolor, disfagia, cialorrea, enfisema y tumefacción. En los casos de trauma, obviamente, está la presencia de la misma arma con que se ha utilizado, algunos vienen ahí clavados en el cuello, o simplemente la lesión que ha dejado el arma. El diagnóstico es un poco más sencillo. A nivel del esófago torácico, pues las causas, esto ya es a nivel del esófago torácico, estos son los pulmones. El diagnóstico es un poquito más complejo, no es tan evidente como en la columna cervical. Aquí las causas pueden ser espontáneas, instrumentales, de cuerpo extraño y traumáticas. Acá la clínica no es tan florida como en la perforación del esófago cervical. Puede haber dolor retroesternal, distrés, enfisema subcutáneo, cervical o mediastínico. Y acá ya hay un compromiso del estado general, ya hay fiebre, ya hay leucocitosis, hay compromiso de los pulmones, ya hay compromiso del mediastino, debido a que estas lesiones son mal diagnosticadas tardíamente, o como en el caso de la zona nasogástrica, nunca nadie informó que se ha perforado el esófago y obviamente el paciente tiende a fallecer. A nivel del esófago abdominal, las causas pueden ser instrumentales, quirúrgicas y traumáticas. Pregunta de examen. La quirurgia, por ejemplo, en la enfermedad de flujo gastroesofágica, una de las causas para perforación del esófago distal es la fundoplicatura de Nissen. Acá la clínica igual no es muy florida, la clínica no es tan específica, pero es más compleja. Aquí hay dolor epigástrico, retroesternal o incluso solamente una neumalgia. Puede haber neumomediastino, neumoperitoneo, crépitos, distrés, signos de una peritonitis y el compromiso del estado general es mayor. De forma general, ¿cuáles son los 3 signos y síntomas que se presentan tanto en la esofágica, en la perforación esofágica cervical, perforación esofágica torácica y abdominal? El primero de ellos es el dolor. Puede haber un dolor precordial, retroesternal, solamente el hombro, epigástrico, etc. La fiebre. La fiebre se presenta cerca del 44% de los pacientes. Y por último, la disnea. Esos son los 3 síntomas claves que tenemos que buscar con antecedente de haber causado una perforación esofágica. Obviamente están los otros síntomas, ¿no? El enfisema subcutáneo, el neumomediastino, las náuseas, los vómitos, el neumotórax, el desagüe pleural, la hematemesis, la disfagia y el empiema. Pero esos 3 son los que hay que buscar. Sin embargo, existe una triada, la triada de Mackler, que se presenta más en perforaciones esofágicas torácicas. La triada de Mackler se caracteriza por vómitos, dolor retroesternal y enfisema subcutáneo. Preguntas de examen. Los métodos diagnósticos, la radiografía de tórax es fundamental, lo mismo que en la mediastinitis. Se puede hacer un esofagograma, la tomografía y la endoscopia. Cuando hacemos una radiografía, pues vamos a ver aire en el mediastino, niveles hidroaéreos en el mediastino, aumento del espacio mediastínico, desagüe pleural úneo bilateral, neumotórax, hidrotórax,
puede haber colapso pulmonar y enfisema subcutáneo, que son característicos de esta enfermedad. El esofagograma es una radiografía donde al paciente le pedimos que tome e ingiera un contraste y ahí se ve claramente las comisuras, estenosis o incluso la perforación en el paciente. La tomografía, al igual que para patología de mediastino, es fundamental. Es el gold estándar para esta enfermedad. Acá ya usted puede observar desagües pleurales asociados a enfisema mediastino, enfisema subcutáneo, líquido mediastino, aire mediastino. Por ejemplo, acá miren la presencia de aire en todo el segmento mediastínico, precordial también, desame pleural, aumento del espacio. Y además, no solamente eso, la tomografía te da las pautas de lo que tú podrías hacer desde el punto de vista quirúrgico. La endoscopía también nos sirve para el diagnóstico en el caso de pacientes que por ejemplo, en el cuerpo extraño donde se ha generado una perforación esofágica, pues con el endoscopio también podemos llegar a ver la perforación. Vean, aquí hay una perforación distal, se agarra con un endoclip, se lo cierra. Inmediatamente se hace el tratamiento de la perforación esofágica. Aquí un desgarro esofágico, como es el caso del síndrome de Mallory-Weiss. Y aquí vemos el nivel de la lesión, qué tipo de lesión es, cuánto abarca la lesión. Entonces, para la patología de perforación cervical, torácica abdominal, pues podemos realizar la toracocentesis, la toracostomía, la mediastinoscopía y la endoscopia. Cuando se trata de una perforación esofágica asociada a desame pleural, necesariamente tenemos que colocar y hacer el tratamiento del desame pleural a partir de la colocación del tubo de pleurostomía que ya hemos hablado en la clase de hemotórax y neumotórax. El manejo inicial de este tipo de pacientes es netamente clínico, al igual que en la mediastinitis, pues se los maneja en las unidades de terapia intermedia o terapia intensiva. La hidratación es fundamental. Aquí ya tenemos que hacer ingresos y egresos según el cultivo que hayamos tenido. Vamos a iniciar la antibiótico terapia. Sin embargo, se prefiere utilizar de forma general. Podemos utilizar levofloxacina, 750 miligramos cada 24 horas, amoxicilina más surlactán, 2 gramos cada 8 horas, la piperacina o el tazobactam, cuando son procesos mucho más severos, 4 gramos cada 6 horas, y los carbapenemes, imipenem, meropenem, 1 gramo cada 8 horas. El fluconazol se da ya cuando el paciente está internado durante mucho tiempo y se ha utilizado diferentes tipos de antibióticos que han rebasado la flora microbiana normal y hay una mayor presencia de hongos. Por lo tanto, el fluconazol se da 200 miligramos cada día. Este es el manejo inicial que tenemos que hacer en un paciente y obviamente se hace en las unidades de terapia intensiva. La terapia endoscópica, pues cuando hacemos cirugía endoscópica tenemos algunas cualidades, ¿no? Que la presentación es temprana, debe ser temprana, la perforación debe ser diagnosticada dentro de las 6 primeras horas. Acá hay una contaminación mínima, por lo tanto nos da pie a hacer un procedimiento quirúrgico endoscópico y en la mayoría de los casos se prefiere hacer este procedimiento en la perforación de esófago proximal. Pregunta de examen. Es más complicado hacer un proceso, una cirugía en los segmentos esofágicos distales. Entonces tenemos durante la etapa quirúrgica tenemos 3 condicionantes: la visualización directa de la lesión, tenemos que debridar, la separación primaria o perprima que se llama, o la derivación y el drenaje. Esos son los pasos que se siguen para una separación quirúrgica. ¿Cómo es que hacemos una separación quirúrgica? Cuando la lesión está a nivel de la columna cervical, podemos, y es reciente, no antes de las 6 horas, podemos hacer una sutura perprima. Así como cuando el paciente viene a emergencias, tiene una incisión en cara, un corte en cara, en ese momento limpiamos y separamos. A eso se refiere la separación perprima. Incidimos la columna cervical en el triángulo anterior o anterolateral y de acuerdo a la lesión hacemos una esofagoguectomía, que es un corte del esófago, esofagotomía, que hacemos solamente el corte y exponemos el esófago, y en algunos casos podemos hacer el cierre del esófago cervical, y hacer un bypass directamente con el estómago, hacer una gastrostomía. O lo cesamos directamente esto y alimentamos al paciente por una gastrostomía.
Cuando se trata, por ejemplo, la separación per prima, vemos la lesión, ya recordemos esto: visualización directa, desbridamiento, separación per prima y drenaje. Entonces, visualizamos la lesión, hacemos el debridamiento y hacemos la sutura. Es bien importante, y esto es pregunta de examen. Uno de los tejidos más importantes del esófago, que sí o sí tiene que estar dentro de la sutura, es la mucosa. Si ustedes, cuando estén en provincia, no hay un cirujano, tienen una lesión de esófago, si no separan la mucosa, que es un tejido medio blanco, blanquecino, esto se va a abrir, porque la parte muscular no es nada en comparación a la mucosa. La mucosa es lo más importante del esófago. Entonces, sí o sí, durante la separación per prima hay que suturar el esófago, digo, la mucosa del esófago. Cuando el paciente no tiene posibilidad de hacer una separación per prima, en ese momento se hace la cervicotomía, la gastrostomía o la yeguinostomía. Entonces, hacemos el corte a este nivel y lo dejamos así, abierto. Cesamos el esófago en su ingreso al esófago torácico. Lo cerramos, ya no hay una continuidad del tránsito esofágico. ¿Cómo se va a alimentar el paciente? Hacemos una gastrostomía, colocamos una sonda de alimentación a nivel de la curvatura mayor o curvatura menor del estómago y por ahí alimentamos al paciente. O hacemos esta conexión a nivel del yeyuno, más abajo. A nivel del yeyuno hacemos una conexión con un tubo de alimentación y por ahí es que alimentamos al paciente. La boca y el esófago, nasofaringio, orofaringio y a nivel de la columna cervical quedan inutilizados por unos 2 a 3 meses. Hacemos limpiezas todos los días, limpiezas hasta que cure. Una vez que cure, recién hacemos la anastomosis a este nivel, la anastomosis del esófago cervical y el esófago torácico para dar continuidad al esófago. Este es otro tipo de procedimiento muy complejo, se llama la esofagotomía de Ossinger-Stirling, donde nosotros realizamos una reanastomosis del segmento esofágico distal. Esta es la columna cervical, por lo tanto, hacemos el procedimiento, el lavado y lo superficializamos. Por debajo de la piel colocamos el esófago. Esto con la idea de que el esófago aún sea funcional, que todo lo que es saliva, todo lo que se genera en la boca, pues sea expulsado a nivel del tórax. Y obviamente acá sí también hay que realizar la gastrostomía o la yeguinostomía. Este es un procedimiento antiguo que se creía que pues al hacer este procedimiento había más vitalidad, más funcionalidad del esófago cervical, pero no, ya no se lo hace. Este es el método Stirling. Ya una vez que se ha suturado, se ha cerrado, pues queda así. Acá está el segmento distal del esófago y de acá nosotros aspiramos los líquidos que se pueden generar en la faringe, en la laringe y en la boca. Cuando se trata de una perforación abdominal es mucho más compleja. De acuerdo a la perforación podemos hacer lumbotomía. El paciente se lo coloca así y pues hacemos el acceso por debajo de las costillas. Podemos hacer un acceso peritoneal, así como se opera la vesícula abierta, igualito. O podemos hacer... Hola, ¿aún se sigue compartiendo? Sí, doctor. Wow, yo no veo. Seguimos compartiendo, ¿no? Sí, doctor, se comparte. Ya. Cuando se trata de una perforación lateral, por ejemplo, hacemos una lumbotomía, vemos, visualizamos, debridamos y acá ya no se puede hacer una separación per prima. Acá se tiene que dejar o podemos utilizar un parche, un tejido local que nos ayude a cerrar este segmento. La mayor parte de las veces utilizamos un parche de pleura pulmonar. Recuerden que hemos entrado por lumbotomía y al ladito está el pulmón. Entonces colocamos un pequeño segmento de parche y este parche no es total, es un parche con decolación hacia la pleura. Entonces ahí lo cerramos y esa es la reparación que realizamos. Vean, ahí está el parche, el flap. Este es el flap. Aquí está el esófago perforado.
hacemos un pequeño corte del parche pulmonar lo subimos sobre la lesión, hacemos un enchalecado y ahí se cierra la perforación. En algunos casos, cuando, perdón, cuando no tenemos la posibilidad de accesar a la pleura, utilizamos los músculos intercostales, que sí, en definitiva, son mejores que la pleura parietal, debido a las características musculares, a las fibras musculares que tiene el músculo intercostal. Hacemos un corte, un pequeño segmento de músculo, el más cercano que se tenga, y de igual forma hacemos un parche con los músculos intercostales. En algunos casos, en los casos muy raros donde no tenemos ni pleura ni músculo intercostal, utilizamos parte de pericardio. Si está inmediatamente al lado del corazón, nuestra perforación, cortamos un pequeño segmento de pericardio y con eso realizamos el parche de la perforación esofágica torácica. Y lo que les había dicho, ¿no? Durante la separación per prima, tanto del esófago cervical como del esófago abdominal, es fundamental reconocer la mucosa. La mucosa, como ven acá, tiene que estar sí o sí durante el proceso de cierre. Bueno, con eso hemos acabado todo lo que es perforación esofágica. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden hacer ahora. Bueno, entonces, ya para el siguiente sábado, a las 7 de la mañana, estamos dando el examen presencial en la universidad, el tercer parcial, y la subsiguiente semana el examen final. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Con eso hemos acabado. Que tengan buen fin de semana. Traten de disfrutar su sábado y pues